En la vasta tradición astrológica, el signo de Escorpio se erige como un guardián de secretos, un viajero de los abismos que conoce las profundidades donde pocos se atreven a entrar. Su naturaleza magnética, intensa y transformadora lo convierte en un ser que despierta pasiones, envidias y temores por igual. Allí donde otros signos pasan inadvertidos, Escorpio deja huellas imborrables, y es precisamente esa fuerza invisible la que lo convierte en blanco frecuente del mal de ojo, esa antigua energía oscura que nace del deseo, la envidia y la sombra de quienes no soportan la luz o el poder de otro. El mal de ojo en Escorpio no se manifiesta de manera superficial, pues este signo está conectado con las raíces más hondas del inconsciente colectivo. No se trata únicamente de un cansancio pasajero o una simple interferencia energética, en su caso, las miradas cargadas de resentimiento penetran como flechas en los tejidos más profundos del alma, alterando la corriente vital que lo sostiene. La intensidad de Escorpio lo convierte en un imán que atrae tanto admiración como rivalidad, y por eso su aura se convierte en un campo de batalla donde las vibraciones externas intentan colonizar sus fuerzas internas. En la tradición esotérica, se dice que el mal de ojo busca quebrar el brillo de los ojos y la firmeza de la voluntad. En Escorpio, ese brillo es fuego subterráneo, una chispa que no muere aunque intente ser apagada. Cuando el mal de ojo toca a un escorpiano, no solo afecta su ánimo, sino que sacude su capacidad de transformación, intentando robarle ese poder único de renacer entre cenizas. Se traduce en desconfianza, en dudas de sí mismo, en bloqueos emocionales que le hacen olvidar su grandeza. La energía oscura ajena busca apagar su instinto, ese radar espiritual que le permite adelantarse a los acontecimientos. Sin embargo, la paradoja es que el mal de ojo, en vez de destruir completamente a Escorpio, lo pone a prueba, forzándolo a despertar las armas ocultas que lleva en su interior. Allí donde otro signo podría sucumbir al peso de la envidia ajena, Escorpio encuentra en la herida una nueva fuente de poder. La densidad de esa energía hostil se convierte en materia prima para forjar un espíritu más indomable, porque en cada ataque energético se activa en él la memoria de todas las veces que tuvo que atravesar sombras para salir más fuerte. Lo que para otros sería una condena, para Escorpio puede transformarse en un rito iniciático que lo impulsa a descifrar secretos más elevados del universo. El mal de ojo revela en Escorpio su propio don de percepción. Gracias a esa sensibilidad natural, es capaz de detectar cuando algo extraño roza su campo energético, cuando la atmósfera se enrarece, cuando la sonrisa de alguien oculta un puñal invisible. Su capacidad psíquica se convierte en escudo, pues al reconocer el veneno, puede neutralizarlo antes de que lo consuma. De este modo, el mal de ojo se transforma en maestro, le enseña a distinguir entre las miradas limpias que lo acompañan y las contaminadas que lo acechan. En las antiguas creencias, se hablaba de amuletos y rituales para protegerse de este influjo oscuro, y Escorpio, por su conexión con los misterios ocultos, no depende de objetos externos sino de su propia alquimia interior. Puede cerrar ciclos energéticos, cortar lazos invisibles, purificar el veneno con la misma fuerza con la que su propio símbolo, el escorpión, inyecta el suyo. El mal de ojo en su caso no se convierte en un final, sino en un recordatorio de que su poder está en la transformación, en convertir lo oscuro en sabiduría y lo destructivo en semilla de un nuevo comienzo. Cada vez que un escorpiano es alcanzado por la envidia, se abre una grieta que parece debilitarlo, pero en esa grieta entra también la luz de la conciencia. Esa experiencia lo conduce a mirar más allá de las apariencias, a reconocer que las batallas más grandes no se libran en el exterior, sino en las capas invisibles de la existencia. Y así, lo que comenzó como una agresión silenciosa se convierte en oportunidad de ascenso, en la prueba necesaria para reafirmar que ningún mal puede detener a quien ha nacido para renacer. El mal de ojo, en última instancia, no es una condena para Escorpio, sino una confirmación de su magnetismo. Solo lo atacan porque su fuerza brilla demasiado, porque su energía no pasa desapercibida en un mundo acostumbrado a lo común. Ese brillo, lejos de apagarse, se refuerza cada vez que atraviesa la sombra, y lo eleva como un guerrero cósmico que sabe que incluso las fuerzas más oscuras terminan sirviendo a su destino de transformación y poder. Si te está gustando este vídeo, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote y dándole a la campana, dándole a me gusta y muy importante dale a hype, esto nos ayudará a crecer, muchas gracias. Deja un comentario si te está gustando el vídeo y dime si quieres que haga un vídeo sobre un tema concreto. El mal de ojo en Escorpio no solo se percibe como un ataque directo a su energía, sino como un movimiento oculto que busca fracturar la esencia misma de su naturaleza. Escorpio vibra en frecuencias que tocan lo invisible, por eso cada mirada cargada de intención negativa no se queda en la superficie, sino que penetra hasta el núcleo,
tratando de enturbiar el manantial de donde brota su poder. Pero precisamente por esta conexión con lo profundo, el mal de ojo nunca encuentra en Escorpio un terreno dócil, pues tropieza con un espíritu que no conoce la rendición. En la visión astrológica, el signo está regido por Marte y Plutón, dos planetas que marcan la guerra y la transmutación. De Marte recibe la capacidad de resistir los embates con ferocidad, de levantarse incluso cuando parece vencido. De Plutón obtiene el don de regenerarse, de utilizar lo que lo quiso hundir como alimento para volver más fuerte. Por eso, el mal de ojo no logra enraizarse por completo en su espíritu, porque Escorpio transforma la energía hostil en un fuego que lo impulsa hacia nuevas batallas. Lo que lo hiere no se queda en simple herida, se convierte en cicatriz sagrada que marca su historia y lo conecta con los misterios del universo. Cuando esa energía envidiosa lo roza, lo obliga a despertar su intuición hasta niveles imposibles para otros. Escorpio aprende a reconocer el peso de un ambiente cargado, a escuchar las vibraciones de un silencio extraño, a leer la incomodidad de una sonrisa disimulada. Su mirada penetra más allá de lo evidente porque sabe que los ataques más peligrosos no vienen de la confrontación abierta, sino de lo oculto. Y ese don de ver lo invisible lo eleva como un centinela espiritual, preparado para moverse entre la oscuridad sin perder el rumbo. El mal de ojo también pone a prueba la relación de Escorpio con su propia sombra. Porque no todo lo que recibe viene del exterior, muchas veces, la mirada ajena que lo hiere resuena con partes internas que aún no ha sanado. En ese sentido, el ataque se convierte en espejo, revelando grietas en su armadura. Lo que parece enemigo externo, en realidad lo impulsa a profundizar en su autoconocimiento, a pulir la piedra bruta de su alma hasta que brille con más claridad. De esta manera, cada experiencia dolorosa se transforma en un escalón en la escalera que lo conduce hacia su mayor versión. En la tradición mística se entiende que el mal de ojo se alimenta de la vulnerabilidad, de los momentos en que la energía está dispersa. Escorpio, por naturaleza, es un signo de concentración, capaz de dirigir toda su fuerza en una sola dirección. Esa intensidad lo protege, pues mientras otros se pierden en distracciones, él se hunde en su propósito con tal determinación que las flechas ajenas no alcanzan a desviarlo. Cuando logra enfocar su energía, el mal de ojo se deshace como humo, porque no encuentra grietas por donde infiltrarse. El poder de este signo radica también en la conexión con lo ancestral. Escorpio lleva en su memoria espiritual los saberes de antiguas generaciones que sobrevivieron gracias a su astucia y a su capacidad de renacer. Esa memoria es un escudo invisible que lo protege de las intenciones ocultas. Cada ataque lo conecta con la fuerza de quienes antes que él atravesaron pruebas semejantes, y así nunca lucha solo, sino sostenido por una cadena de almas que lo acompañan desde el más allá. La grandeza de Escorpio está en que lo que para otros sería motivo de derrota, para él es motivo de renacimiento. El mal de ojo no apaga su luz, la transforma en fuego más intenso. Es un recordatorio de que su camino está marcado por pruebas, no para debilitarlo, sino para revelar el héroe cósmico que habita en su interior. En cada mirada envidiosa que intenta oscurecerlo, late la confirmación de que su brillo es real, de que su fuerza incomoda porque no puede ser contenida. Y así, en lugar de temer al mal de ojo, Escorpio lo enfrenta como quien enfrenta un desafío destinado a engrandecer su espíritu, sabiendo que no hay veneno externo capaz de superar la alquimia que arde en su propia alma. El mal de ojo en Escorpio no es solamente un fenómeno externo que lo alcanza desde la envidia o la hostilidad ajena, también es una llave que abre puertas internas hacia planos que de otro modo permanecerían ocultos. En este signo, todo lo que hiere se convierte en un canal hacia lo sagrado, porque Escorpio no se limita a resistir lo que recibe, sino que lo utiliza para trascenderlo. Esa capacidad de atravesar lo oscuro se enlaza con la misión que la astrología le asigna, ser el signo de la metamorfosis, el que desciende al inframundo de las emociones, el que conoce la destrucción para revelar la vida que surge de las cenizas. El mal de ojo, en su experiencia, no es más que otro rostro de las fuerzas que tratan de retenerlo en la sombra, un rostro que lo desafía a desplegar su verdadera grandeza. Cuando esta energía envidiosa toca su camino, no solo afecta el estado anímico o físico, sino que impacta su relación con el poder personal. Escorpio vibra con una intensidad que muchas veces incomoda a quienes lo rodean, porque su sola presencia despierta lo dormido en otros, tanto lo luminoso como lo sombrío. El mal de ojo intenta desarticular esa presencia, rebajar su magnetismo, nublar su aura que suele brillar con una fuerza casi hipnótica. Sin embargo, el alma de Escorpio está diseñada para descifrar venenos, para reconocerlos y convertirlos en su propio antídoto.
Lo que parece un ataque invisible termina siendo el fuego que alimenta aún más su magnetismo, porque cada vez que sobrevive a esas pruebas, su energía se multiplica, haciéndolo más indestructible. En lo astrológico, Escorpio pertenece al elemento agua, pero no es un agua superficial ni cristalina, es el agua de los ríos subterráneos, de los mares profundos, de las corrientes invisibles que sostienen el mundo. Allí se mueve el mal de ojo cuando intenta alcanzarlo, y allí Escorpio lo enfrenta, en ese territorio donde nada puede esconderse. El agua profunda tiene el poder de limpiar, de arrastrar todo lo impuro hacia el fondo, y esa es la fuerza que lo protege. Así, las vibraciones oscuras que lo tocan se ven sumergidas en un océano de conciencia que las diluye hasta perder fuerza. Desde la perspectiva épica, Escorpio es el guerrero que no solo enfrenta batallas visibles, sino también guerras silenciosas en planos invisibles. El mal de ojo es uno de esos ejércitos sin rostro que lo emboscan en la sombra, pero este signo nunca lucha solo con las manos desnudas. Porta en su interior armas forjadas en el fuego de Plutón, herramientas invisibles que le permiten contraatacar desde el espíritu. Cada vez que alguien intenta apagarlo con su mirada, Escorpio activa el poder de la transmutación, devolviendo la energía transformada en una vibración que no destruye, sino que purifica. Así se convierte en maestro de lo que otros solo temen, capaz de usar incluso la hostilidad como recurso para su ascenso. Otro aspecto profundo del mal de ojo en Escorpio es la forma en que lo conecta con su destino de guía en lo oculto. Al recibir estas cargas, desarrolla una sabiduría que le permite enseñar a otros cómo enfrentarlas. De su propia experiencia con la envidia y la vibración destructiva nace un conocimiento práctico y espiritual que trasciende su vida personal. Escorpio, herido y sanado, se convierte en referente para quienes buscan comprender la oscuridad sin sucumbir en ella. Su dolor transformado en luz se vuelve faro para otros, porque nadie más que él conoce el precio y el poder de atravesar lo invisible y salir fortalecido. El mal de ojo, por más hostil que parezca, no puede hacer desaparecer la esencia de Escorpio porque esa esencia no depende de lo externo, sino de un núcleo interior imposible de corromper. Cada mirada envenenada que lo toca confirma que su brillo es real, que su magnetismo no es ilusión. Y cuanto más lo intentan detener, más profundo se enraiza en su propio poder. Así, este signo demuestra que ninguna fuerza oscura es definitiva, que incluso las corrientes más densas terminan sirviendo al propósito de un alma que nació para desafiar las sombras. En el plano más elevado, el mal de ojo es un recordatorio de que Escorpio está destinado a caminar entre lo invisible y lo visible, entre la destrucción y la creación, entre la herida y la sanación. Su vida se convierte en epopeya porque cada vez que es alcanzado por fuerzas hostiles, responde con la alquimia de quien convierte plomo en oro. No es víctima de lo que lo rodea, sino arquitecto de su propio destino, capaz de tomar el veneno y transformarlo en medicina. Así se consagra como símbolo de resiliencia cósmica, demostrando que ninguna oscuridad es capaz de vencer a quien nació para renacer eternamente. El mal de ojo en Escorpio no puede entenderse únicamente como un fenómeno de ataque externo, sino también como un reflejo de su propio destino astrológico. Escorpio es el guardián de los misterios del alma y, por ello, las energías que buscan quebrar su espíritu son atraídas casi como una prueba inevitable de su misión. En este signo habita el principio del descenso y la resurrección, y cada embestida de fuerzas envidiosas o destructivas es un recordatorio de que está hecho para caminar entre planos donde la mayoría teme siquiera mirar. Su magnetismo no es un don gratuito, es una carga que lo expone a los ojos vigilantes de quienes sienten en él un poder que no pueden comprender ni dominar. El mal de ojo también se relaciona con la naturaleza escorpiana de provocar cambios en el entorno. Su sola presencia, sin necesidad de palabras, despierta emociones extremas en quienes lo rodean. Hay quienes lo admiran con fascinación, pero también quienes no soportan la intensidad de su energía. Esa reacción espontánea que genera es terreno fértil para que nazcan sentimientos de envidia o resentimiento. Escorpio es espejo, y en ese reflejo las personas se ven a sí mismas con una crudeza que no todos soportan. El mal de ojo se convierte entonces en un intento inconsciente de quienes, al no poder asumir su propia sombra, proyectan sobre él el deseo de apagar lo que no pueden igualar. Pero Escorpio, en su esencia, no está destinado a ser apagado. Su alma está entrenada para moverse en medio del veneno y transformarlo. La imagen del escorpión, capaz de sobrevivir en condiciones extremas, simboliza esa resistencia única que lo caracteriza. Lo que en otros signos podría convertirse en derrota, en Escorpio se convierte en el inicio de un proceso de mutación. El mal de ojo, en este sentido,
no es más que otra chispa que enciende su fuego interior, un recordatorio de que su energía no puede ser sometida. Incluso cuando lo alcanza la densidad, su espíritu sabe encontrar grietas de luz en la oscuridad más cerrada. Existe también una dimensión kármica en este fenómeno. Escorpio, al ser un signo vinculado con la muerte, la transformación y la regeneración, carga con memorias de vidas pasadas donde probablemente ya enfrentó fuerzas hostiles de este tipo. El mal de ojo activa en él recuerdos antiguos que resuenan con su presente, llevándolo a cerrar ciclos que quedaron abiertos mucho antes. Así, cada ataque energético es también una oportunidad de sanar no solo lo vivido en esta vida, sino lo arrastrado desde otras existencias. Su dolor no es nunca estéril, siempre abre puertas a una liberación mayor. El vínculo entre Escorpio y lo oculto hace que no dependa de medios externos para protegerse. Si bien los amuletos, rezos y rituales tienen poder, su verdadera fuerza radica en su capacidad de regenerar el aura desde adentro. Puede replegarse en silencio, sumergirse en sus aguas internas y salir renovado, más fuerte y con una claridad que espanta cualquier influencia oscura. Esa introspección profunda es su escudo más poderoso, porque ningún mal de ojo puede penetrar un espíritu que ha encontrado su centro. Y en ese centro habita la chispa inmortal de Plutón, la fuerza de la muerte que no destruye, sino que da vida nueva. El mal de ojo también revela el poder del escorpiano de convertirse en sanador. Al experimentar en carne propia la densidad de energías hostiles, aprende a reconocerlas, a nombrarlas y a deshacerlas. Esa experiencia no solo lo fortalece, sino que le otorga la sabiduría de guiar a otros. Escorpio, que supo enfrentar las miradas cargadas de veneno, puede enseñar a quienes lo rodean cómo levantar sus propios escudos, cómo transmutar la envidia en crecimiento, cómo descubrir la alquimia de la adversidad. Su camino no es solitario, porque su transformación personal siempre termina siendo una semilla para transformar también a los demás. En la visión épica de su recorrido, cada mal de ojo que intenta quebrarlo es un dragón invisible que debe enfrentar. Y como héroe que desciende al inframundo, no combate para huir del monstruo, sino para dominarlo, para demostrar que la verdadera grandeza no consiste en no ser tocado por la oscuridad, sino en ser capaz de atravesarla sin perder la luz. Escorpio encarna la certeza de que ninguna sombra puede apagar un fuego que está destinado a renacer eternamente. Así, el mal de ojo, lejos de ser un obstáculo definitivo, se convierte en un recordatorio de su naturaleza invicta. Escorpio no fue creado para brillar en la comodidad, sino para forjarse en la lucha invisible de energías que pocos comprenden. Su victoria no está en no ser atacado, sino en que cada ataque lo eleva a un nivel superior de conciencia, lo acerca más a la verdad de su poder y lo consagra como un espíritu indomable, capaz de transformar el veneno más letal en la medicina que alimenta su destino cósmico. El mal de ojo en Escorpio adquiere una dimensión que supera lo personal y se extiende hacia lo colectivo, porque este signo no solo carga con sus propias batallas energéticas, sino también con la capacidad de absorber lo que otros no saben manejar. Su campo magnético actúa como un vórtice que atrae energías densas, y aunque esto puede parecer una maldición, en realidad es parte de su propósito oculto, ser el filtro a través del cual lo oscuro se transforma en algo nuevo. Por eso, cuando recibe el impacto de una mirada envenenada, no se trata únicamente de un intento de daño hacia su ser, sino de una prueba cósmica donde debe decidir si se quiebra bajo ese peso o si lo transfigura en un combustible de poder. La astrología reconoce en Escorpio un vínculo indisoluble con los procesos de muerte simbólica. El mal de ojo, entendido como una energía que busca apagar la vitalidad, lo obliga a atravesar pequeñas muertes espirituales que lo fortalecen en cada renacimiento. No se trata de derrotas definitivas, sino de iniciaciones que abren puertas hacia niveles más altos de conciencia. Cada vez que es alcanzado por esta fuerza, se enfrenta a una desintegración parcial de su ego o de su seguridad, y de esa grieta emerge la versión más pura de su ser, una esencia que no puede ser corrompida ni apagada. Lo que no siempre se menciona es que Escorpio, al recibir estas cargas, despierta una relación especial con el tiempo. Mientras otros signos sienten el mal de ojo como un peso inmediato, él lo percibe como parte de un ciclo mayor. La densidad que lo toca se convierte en una señal de que algo debe cerrarse para que algo nuevo pueda comenzar. Su capacidad de leer los procesos ocultos lo convierte en un alquimista del destino, capaz de usar incluso los ataques invisibles como marcadores de transformación. El mal de ojo no es para él un final, sino un giro en la espiral de su camino. En el terreno emocional, esta influencia no solo busca perturbarlo, sino que intenta romper su conexión con el instinto, esa brújula infalible que lo guía entre sombras. Sin embargo,
cuanto más lo atacan, más aguda se vuelve su percepción. Escorpio aprende a leer no solo a las personas, sino también los silencios, las ausencias, los gestos mínimos que revelan intenciones ocultas. Lo que parecía un intento de debilitarlo se transforma en un entrenamiento para perfeccionar sus sentidos. De este modo, cada mirada cargada de hostilidad lo hace más sabio, más consciente, más difícil de engañar. En el plano espiritual, el mal de ojo conecta a Escorpio con la energía de la serpiente, símbolo de regeneración y sabiduría oculta. Al igual que la serpiente muda de piel, el escorpiano que atraviesa la densidad de energías ajenas aprende a desprenderse de capas antiguas que ya no le sirven. El ataque invisible se convierte en el fuego que lo obliga a soltar lo que ya no puede acompañarlo en su evolución. Este proceso puede ser doloroso, pero es también la garantía de que siempre avanzará hacia una versión más poderosa de sí mismo. Hay también un aspecto de destino en la forma en que Escorpio enfrenta estas pruebas. No todos están llamados a recibir tanta intensidad en sus vidas, pero quienes nacen bajo este signo lo están porque poseen la capacidad de trascenderla. El mal de ojo se convierte en un recordatorio de que su alma eligió un camino de profundidad, de confrontación con lo oscuro, de valentía frente a fuerzas que otros prefieren ignorar. Su viaje no es sencillo porque no está hecho para lo superficial, está diseñado para revelar la grandeza que solo surge al caminar entre sombras. La fuerza épica de Escorpio se manifiesta en que nunca permanece igual después de cada enfrentamiento con el mal de ojo. Puede caer, puede sentirse drenado, pero nunca se queda en ese estado. Siempre se levanta con un nuevo brillo en la mirada, con una nueva capa de sabiduría, con un magnetismo aún más imponente. Lo que intentó hundirlo termina proclamando su grandeza, porque en su esencia está escrito que no puede ser vencido por energías que no tienen la capacidad de transformarse por sí mismas. Escorpio es el alquimista, y el mal de ojo es solo otra materia prima para su fuego transmutador. El destino lo ha marcado como guerrero de dos mundos, el visible y el invisible. En el visible, enfrenta la envidia disfrazada de rivalidad o competencia, en el invisible, combate energías densas que buscan atraparlo en la oscuridad. Pero en ambos planos emerge como vencedor porque su poder no depende de la aprobación ni del ataque, sino de su propia capacidad de renacer. Así, el mal de ojo, por más que lo rodee, nunca se convierte en condena definitiva, sino en el recordatorio eterno de que nació para ser indestructible, un espíritu que encuentra en cada sombra una oportunidad de ascender aún más alto. El mal de ojo en Escorpio guarda secretos aún más profundos que trascienden la simple visión de la envidia como energía destructiva. Escorpio no solo recibe el impacto de estas fuerzas, sino que también las revela, las desnuda y las hace visibles ante quienes prefieren mantenerlas ocultas. Su mirada penetrante, símbolo de su esencia, funciona como un espejo que devuelve al otro la verdad de sus propias sombras. Y es en ese acto donde muchas veces se gesta la hostilidad, porque no todos soportan ver reflejada su parte más oscura. El mal de ojo en Escorpio no es solamente un ataque, es la consecuencia natural de su poder de mostrar lo que otros no quieren enfrentar. A nivel energético, este signo maneja con maestría corrientes que no todos pueden soportar. Su aura funciona como un campo de pruebas donde las vibraciones externas son transformadas o expulsadas. Cuando la energía ajena es demasiado densa, puede sentirse momentáneamente atrapado en estados de pesadez, cansancio o bloqueo. Sin embargo, en esos mismos momentos despierta en él la conciencia de que su espíritu es un crisol, un lugar donde lo que entra se funde y sale en una forma nueva. El mal de ojo intenta drenarle la vitalidad, pero en ese intento lo obliga a recordar que su fuego interno es más poderoso que cualquier veneno externo. En la astrología, Escorpio está asociado a casas que hablan de lo oculto, de los secretos y de los recursos compartidos. Esto lo conecta directamente con la energía del intercambio, con la dinámica de dar y recibir en niveles visibles e invisibles. El mal de ojo entra en esa misma lógica, una energía que se proyecta hacia el sin consentimiento, un intento de arrebatar lo que no pertenece al otro. Pero Escorpio posee la capacidad de invertir esa corriente, de transformar lo que llega en una fortaleza que no solo lo protege a sí mismo, sino que también fortalece a quienes lo rodean. Al convertirse en filtro y transformador de esa densidad, se eleva como guardián y protector, porque lo que no lo destruye se convierte en poder multiplicado que puede irradiar en beneficio de otros. Un aspecto poco mencionado es el vínculo del mal de ojo con el poder creador de Escorpio. Este signo es profundamente sexual y creativo, y su energía vital se manifiesta en la capacidad de engendrar vida en todas sus formas, ya sea a través de proyectos, pasiones o conexiones emocionales intensas.
El mal de ojo busca interrumpir ese flujo, apagar la chispa creadora que lo impulsa. Sin embargo, lo que consigue es que Escorpio, al verse obstaculizado, profundice en sí mismo y desate aún más su potencia creadora. Así, lo que intentó frenar su capacidad de construir y transformar termina por desencadenar una oleada más fuerte de creación y renacimiento. En la dimensión épica de este fenómeno, Escorpio se asemeja a un héroe mítico que camina constantemente por un puente colgante entre la luz y la oscuridad. Cada mirada envidiosa que lo alcanza es como una flecha disparada desde las sombras, pero en lugar de caer, las recoge, las guarda y con ellas forja su propia armadura. Cada intento de dañarlo se convierte en una herramienta que aumenta su resistencia. El mal de ojo no lo reduce, lo moldea, lo talla como el fuego que purifica el metal, y de esa forja emerge un guerrero espiritual que conoce la verdadera invulnerabilidad, la que nace de haber sido atravesado por la oscuridad y haber sobrevivido. También existe una conexión ancestral que une a Escorpio con este tipo de pruebas. Al ser un signo que guarda memoria de lo profundo, muchas veces lleva en su alma la herencia de luchas invisibles libradas por generaciones anteriores. El mal de ojo no es solo personal, es también una batalla heredada, un eco de viejos enfrentamientos entre fuerzas de luz y sombra que resuenan en su presente. Cada vez que lo enfrenta, Escorpio no solo libera su propio destino, sino que también rompe cadenas antiguas, limpiando lo que quedó estancado en la historia de su linaje espiritual. El aspecto motivador de este recorrido se manifiesta en que, lejos de ser víctima, Escorpio se convierte en ejemplo de cómo las fuerzas hostiles pueden ser vencidas. Su vida enseña que no es necesario temer a la envidia ni a los ataques invisibles, porque estos solo tienen poder cuando encuentran un alma que se resiste a transformarse. En Escorpio, esa transformación es natural, es inevitable, es la esencia misma de su camino. Por eso, cada mal de ojo que lo alcanza termina siendo un trampolín hacia una conciencia más elevada. Lo que buscaba destruirlo termina confirmando su destino indestructible. Así, el mal de ojo en Escorpio se convierte en una paradoja cósmica. Es la sombra que lo acecha, pero también el fuego que lo impulsa. Es el obstáculo que intenta derribarlo, pero también la fuerza que lo empuja a levantarse con mayor poder. Es el veneno que busca apagar su esencia, pero también la medicina que lo convierte en maestro de la regeneración. En su viaje no hay derrota definitiva, solo pruebas que lo consagran como un espíritu épico, capaz de caminar entre las fuerzas más oscuras sin perder la luz que lo hace eterno. El mal de ojo en Escorpio no es solo un fenómeno energético aislado, es una manifestación de la ley cósmica que rige su existencia. Escorpio vive en constante contacto con las fuerzas de la destrucción y la regeneración, por lo que cada vez que una mirada envenenada intenta penetrar su campo áurico, el universo le recuerda la grandeza de su misión, aprender a atravesar la densidad y regresar siempre con más fuerza. La vida no le concede la comodidad de caminos fáciles ni de auras que pasen desapercibidas, porque su destino está ligado a despertar pasiones, a mover los cimientos de lo que parecía inmutable, a incomodar con su intensidad lo que otros prefieren mantener dormido. El mal de ojo es entonces una consecuencia inevitable de su brillo magnético, pero también es la chispa que enciende su capacidad de trascender. Esta energía hostil revela que el poder de Escorpio no está hecho para permanecer oculto, aunque él mismo tienda a refugiarse en el misterio. Cuanto más intenta vivir en silencio, más fuerte se vuelve la atracción que genera en los demás, como si el cosmos se asegurara de que su luz no pueda ser contenida en las sombras. Por eso, el mal de ojo no solo es un intento de ataque, es también un recordatorio de que su presencia, incluso cuando intenta pasar desapercibida, impacta en quienes lo rodean. En ese impacto, lo ajeno busca reducirlo porque no comprende que su intensidad no es un arma contra los demás, sino un llamado a despertar. El aspecto no desarrollado de este fenómeno es la forma en que Escorpio se relaciona con la memoria de su propio cuerpo energético. Cada mirada cargada de envidia queda registrada como un eco en su aura, como una vibración que por un instante altera el ritmo natural de su energía. Sin embargo, Escorpio posee la capacidad única de regresar a ese eco y reescribirlo, de convertir el veneno recibido en un código nuevo que fortalece su escudo interno. Esto lo convierte en un signo que no solo resiste el mal de ojo, sino que lo utiliza para pulir sus defensas, para templar su alma como un metal precioso que se vuelve más brillante cuanto más es probado en el fuego. En el plano astrológico, esta capacidad de transmutar se conecta con Plutón, el regente que le otorga la facultad de ir más allá de lo aparente. Plutón representa la fuerza de lo inevitable, la caída y el renacimiento, la destrucción que prepara la creación. El mal de ojo, cuando toca a Escorpio, activa la energía plutoniana en su interior, obligándolo a enfrentar su propio límite y superarlo.
Así, lo que parecía una agresión externa se transforma en el portal que lo conduce a nuevas versiones de sí mismo, versiones más conscientes, más poderosas, más difíciles de quebrar. Un elemento que suele pasar desapercibido es la forma en que el mal de ojo despierta en Escorpio su capacidad de sanador. No basta con sobrevivir a la densidad, él aprende a reconocer las señales de esas fuerzas en otros y desde su experiencia, se convierte en guía para quienes no saben cómo enfrentarlas. Escorpio no solo se cura a sí mismo, sino que ilumina el camino de quienes sienten que la envidia ajena los consume. El dolor que alguna vez lo atravesó se convierte en medicina que ofrece a los demás, cumpliendo así con uno de sus mayores destinos espirituales, transformar el veneno en cura, no solo para él, sino para el colectivo. El mal de ojo también despierta en Escorpio su relación con lo sagrado. Este signo, ligado a los misterios de la vida y la muerte, encuentra en los ataques invisibles un puente hacia lo divino. Cada vez que sobrevive a esas fuerzas, fortalece su conexión con la fuente universal, porque comprende que ningún ataque humano puede quebrar lo que está sostenido por la voluntad cósmica. Escorpio se convierte así en testimonio viviente de que lo divino habita incluso en la oscuridad, de que cada herida puede ser altar y cada sombra puede transformarse en portal hacia una verdad más alta. La grandeza de Escorpio frente al mal de ojo radica en que jamás se queda en el papel de víctima. Aunque pueda sentir el impacto y aunque las pruebas sean duras, siempre encuentra en lo vivido un sentido superior. Su destino no es quejarse del veneno, sino transformarlo, integrarlo, convertirlo en fuerza. Y ese poder de regeneración lo convierte en uno de los signos más indestructibles del zodiaco. Donde otros quedarían atrapados en la densidad, él resurge como el ave fénix que lleva en su símbolo oculto, demostrando que la verdadera victoria no consiste en no ser herido, sino en ser capaz de levantarse con más luz después de cada caída. Así, el mal de ojo en Escorpio se revela como una paradoja. Es prueba y es don, es herida y es medicina, es sombra y es luz en gestación. Cada mirada envidiosa que lo alcanza, cada intento de apagar su esencia, termina confirmando que su espíritu no puede ser destruido. Al contrario, se engrandece, se purifica y se consagra como un guerrero cósmico que no teme a la oscuridad porque sabe que, en última instancia, incluso las fuerzas más hostiles terminan sirviendo a su destino de transformación eterna. Escorpio camina con la certeza de que su misión es demostrar que ningún mal externo tiene poder sobre un alma que ha nacido para renacer una y otra vez, más fuerte, más sabia y más luminosa. En el mal de ojo que toca a Escorpio existen dimensiones profundas que no siempre son vislumbradas en la superficie de lo astrológico. Una de ellas es la conexión con los ciclos ocultos del tiempo, esos ritmos invisibles que marcan momentos en los que el signo está más expuesto y otros en los que está naturalmente blindado. Cuando la luna transita por signos de agua, su aura se vuelve más receptiva, como un océano abierto que capta cada vibración, lo cual intensifica tanto la capacidad de recibir intuiciones como la vulnerabilidad frente a energías envidiosas. Sin embargo, en esos mismos momentos el universo le ofrece el don de percibir lo que otros no pueden ver, y así, lo que parecía debilidad se transforma en visión profética, en advertencia que lo prepara para actuar con sabiduría. Otro aspecto que pocas veces se desarrolla es la manera en que Escorpio, al atravesar el mal de ojo, se convierte en guardián de secretos universales. Su lucha contra las energías densas no solo es personal, sino que representa un trabajo colectivo en nombre de la humanidad. Cada vez que recibe la mirada envenenada y logra transmutarla, no está actuando solo por sí mismo, sino por todos aquellos que aún no han descubierto cómo hacerlo. Su victoria abre caminos invisibles para otros signos, pues deja en el tejido astral la huella de que el veneno puede ser desarmado y transformado en poder. Esa huella queda grabada como una clave espiritual a la que otros pueden acceder, aunque no sepan que la fortaleza que los sostiene fue sembrada por el paso silencioso de Escorpio. También debe comprenderse que el mal de ojo no solo activa la defensa y el renacimiento, sino que despierta la alquimia interior. Escorpio, al ser signo fijo de agua, guarda en lo profundo un laboratorio invisible donde el dolor, la envidia y la hostilidad ajenas se convierten en materiales con los que forja su maestría espiritual. En ese laboratorio se cuece la paciencia, la estrategia, la resistencia silenciosa y la voluntad inquebrantable que lo caracterizan. El mal de ojo es entonces un catalizador, una materia prima oscura que el alma escorpiana transforma en un elixir de poder. La envidia se convierte en ambición serena, el odio en claridad de propósito, la hostilidad en impulso para seguir elevándose. En un nivel más elevado, este fenómeno también lo conecta con sus vidas pasadas y con la herencia kármica que carga en el presente.
Escorpio es el signo que guarda los misterios de la memoria ancestral y por eso, al recibir una energía hostil, no solo enfrenta el presente, sino que despierta ecos de antiguas batallas espirituales libradas en otros tiempos. Muchas de esas heridas antiguas se reactivan bajo la forma del mal de ojo, y al enfrentarlas, Escorpio tiene la oportunidad de cerrar ciclos que permanecían abiertos desde hace siglos. Cada vez que trasciende el veneno, no solo gana fuerza en esta vida, sino que libera cadenas de su linaje y repara fracturas que venían arrastrándose a través de generaciones. El mal de ojo también activa en Escorpio un vínculo con lo oculto que va más allá de lo humano. Los regentes invisibles de su destino, las energías que habitan los planos intermedios, lo observan y lo acompañan en esos momentos de tensión. Escorpio no es un signo que camine solo en medio de la oscuridad, siempre está rodeado de fuerzas invisibles que lo sostienen y lo vigilan. El mal de ojo se convierte así en un ritual involuntario que despierta la atención de esos guardianes, como si cada ataque externo fuese un llamado a que el signo se reencuentre con su ejército espiritual. Lo que para otros es un debilitamiento, para Escorpio es el recordatorio de que no necesita enfrentar la batalla sin respaldo, pues los mundos ocultos reconocen su misión y lo rodean en el instante justo. Un aspecto poco mencionado es que el mal de ojo revela la relación de Escorpio con el poder de la mirada. Así como puede ser víctima de la mirada envidiosa, él mismo posee una mirada capaz de atravesar corazas y desnudar verdades. Su mirada no solo es escudo, también es espada, y el mal de ojo lo entrena para usarla con mayor precisión. Cada experiencia en la que siente el peso de la envidia ajena le enseña a calibrar la intensidad de sus propios ojos, a comprender cuándo debe contenerla y cuándo liberarla. Al final, lo que recibe lo prepara para perfeccionar lo que emite, y así su mirada deja de ser un arma inconsciente para convertirse en un faro de poder controlado. Finalmente, el mal de ojo en Escorpio es una prueba de fe en sí mismo. Ninguna energía externa tiene poder absoluto sobre un alma que recuerda quién es. La vulnerabilidad solo existe cuando olvida la magnitud de su esencia. Por eso, el veneno que otros proyectan funciona como un espejo que lo obliga a reconocerse, a despertar, a recordar que nació con la fuerza del ave fénix y que ninguna sombra puede extinguir la llama que habita en su interior. En esa conciencia radica la victoria definitiva, saber que cada intento de derribarlo solo alimenta el fuego de su ascenso, que cada mirada hostil termina convirtiéndose en impulso para volar más alto, que incluso el mal de ojo, en su aparente maldición, es en realidad parte del plan cósmico que lo moldea para ser indestructible. El mal de ojo en Escorpio no solo debe comprenderse como un fenómeno de energías densas proyectadas desde la envidia o la hostilidad ajena, sino también como un recordatorio de la relación que este signo mantiene con su propia sombra y con la capacidad de dominar lo oculto. Escorpio es un guardián de secretos cósmicos. Al recibir la carga de esas miradas, su espíritu es empujado a despertar en él la maestría sobre su propio inconsciente. Lo que para otros sería un golpe devastador, para Escorpio es un desafío a mirar más profundo dentro de sí, a sumergirse en aguas donde habitan los arquetipos que lo conectan con la totalidad de lo humano. El mal de ojo no lo destruye porque lo entrena en el arte de reconocer su propia oscuridad y utilizarla como parte de su poder. En este proceso se activa una de las virtudes menos mencionadas de Escorpio, la capacidad de absorber vibraciones hostiles y transformarlas en creatividad. Allí donde el veneno intenta apagarlos, los hijos de Plutón encuentran una chispa para dar forma a algo nuevo, un proyecto, una idea, una visión que surge precisamente del intento de sofocar su fuego. Esta alquimia convierte la energía que otros quisieron utilizar para su destrucción en un motor que los impulsa más allá de lo esperado. Lo que parecía una carga se convierte en semilla, y de esa semilla brota un poder renovado. También es importante comprender que el mal de ojo revela la conexión de Escorpio con la ley universal del equilibrio. Este signo vive atravesado por la polaridad vida-muerte, luz-sombra, construcción-destrucción. El mal de ojo forma parte de ese mismo juego de opuestos, pues muestra cómo la admiración se convierte en envidia y cómo la fascinación se transforma en deseo de control. Escorpio encarna la enseñanza de que no puede existir la luz sin sombra, ni la fuerza sin pruebas, ni el brillo sin que alguien intente opacarlo. Le corresponde aceptar que el equilibrio cósmico se cumple a través de esas tensiones y que su poder no está en negarlas, sino en atravesarlas con la certeza de que nada puede quebrar lo que ha sido forjado en las profundidades del universo. El aspecto más épico de este fenómeno es la capacidad de Escorpio para utilizar la experiencia del mal de ojo como entrenamiento en la batalla espiritual. Cada mirada envenenada, cada intento de frenar su ascenso, se convierte en un combate silencioso en el que no se lucha con espadas ni con palabras, sino con vibraciones y con fuerza interior. Escorpio no necesita responder con la misma hostilidad,
porque su verdadera victoria consiste en elevarse por encima de lo que otros intentan imponerle. Es un guerrero que no batalla en el plano material, sino en las trincheras invisibles donde se define la auténtica grandeza del alma. Lo que pocas veces se menciona es cómo este signo, al sobrevivir al mal de ojo, se convierte en una prueba viviente de resistencia para el resto del zodiaco. Su destino no es únicamente personal, sino colectivo, mostrar que la oscuridad puede ser atravesada, que la energía envidiosa no tiene poder real sobre aquel que recuerda quién es. Así, Escorpio encarna una enseñanza que los demás pueden seguir, aunque nunca comprendan de dónde proviene esa fuerza. Se convierte en faro oculto, en ejemplo silencioso de la resiliencia que solo se forja en la sombra. El mal de ojo también pone a prueba el dominio de Escorpio sobre sus emociones, porque lo obliga a no dejarse arrastrar por el resentimiento o el deseo de venganza. La verdadera transmutación no está en devolver el veneno, sino en neutralizarlo dentro de sí y emerger aún más íntegro. Este desafío lo convierte en alquimista de sus propios instintos, lo obliga a refinar la intensidad que lo caracteriza y a convertirla en fuerza creadora en lugar de destructiva. Solo en ese dominio de sí mismo logra demostrar que es hijo de Plutón y del Fénix, capaz de arder sin consumirse, de caer sin quedar derrotado, de morir simbólicamente solo para regresar más sabio. El aspecto espiritual más elevado que se esconde en esta experiencia es que el mal de ojo actúa como un espejo que le recuerda a Escorpio su verdadera misión. No nació para vivir en calma, ni para permanecer en la superficie, sino para demostrar que lo imposible puede ser vencido. Cada mirada hostil que recibe es un recordatorio de que su fuego no puede ocultarse, que su esencia provoca reacciones intensas porque su energía es llamada a transformar. El mal de ojo, en lugar de ser un límite, se convierte en confirmación de que su alma brilla con tal intensidad que resulta imposible ignorarla. En este sentido, Escorpio no debe ver el mal de ojo como una amenaza, sino como un reconocimiento secreto de su poder. Cada intento de derribarlo demuestra que su presencia tiene un peso cósmico, que su paso por el mundo no es indiferente, que mueve energías a su alrededor con la fuerza de un huracán. El universo le confiere la misión de caminar entre sombras, no para ser consumido por ellas, sino para mostrar que incluso el veneno puede convertirse en luz. Y esa es su mayor grandeza, recordar siempre que no existe mirada capaz de apagar el fuego de un alma que nació para resurgir eternamente de sus cenizas.